¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, buenas noches. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con el tema que dejamos inconcluso el lunes. Un tema bellísimo, un tema interesante, un tema apasionante sobre la resurrección de Jesús, ¿verdad? Así es. Y qué bueno que te emociona, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, vamos a continuar. Vamos a ver algunos dictados que Jesús le da a Luisa. No van con un tema especial, sino es simplemente lo que produce para el ser humano la resurrección. Algo que es importante y que nunca, yo en lo personal, nunca lo dejo a un lado. La resurrección de Jesús es nuestra resurrección. O sea, no es en el sentido de que el resucitar de Él nos da derecho a resucitar a nosotros, sino que es el hecho de que nosotros resucitamos en Jesús. O sea, si Él tomó nuestra vida y la lleva a la muerte, como lo vimos en el programa pasado, en las cartas de San Pablo, en Romanos, y luego en la carta a los Colosenses nos dice que resucitamos con Él, entonces prácticamente esta Pascua es nuestra Pascua. ¿Sí? O sea, es la Pascua de Jesús, sí, Él es el que lo lleva a cabo, es la parte actuante, pero la parte concurrente y la parte realmente, no sé si decirlo de esta manera, la parte importante de la resurrección de Jesús no es la resurrección de Él, porque eso era natural. No sé si me explico. O sea, Jesús no podía quedar muerto, ¿sí? O sea, Él siendo la humanidad del mismo Verbo eterno, no podría haber quedado muerta. O sea, tenía que resucitar forzosamente. Entonces, eso no es como de maravilla. La maravilla es que en Él nos lleva a nosotros. Y entonces nuestra vida que Él mismo lleva a la muerte, ahora Él mismo, resucitando Él, resucitamos nosotros junto con Él porque Él nos lleva a la resurrección. Así que esta Semana Santa, esta Pascua que acabamos de pasar, deberíamos de tomarla ya como nuestra propia Pascua, ¿sí? Y eso nos debería realmente de emocionar, porque ahora ya estamos seguros de que estamos ya en el otro lado, en esa vida gloriosa, en esa vida glorificada que Jesús pensó para todos nosotros. Y eso solamente se logra a través de la divina voluntad. O sea, si no estamos dentro de este ambiente de la divina voluntad, entonces simplemente nos quedamos con eso de que nos resucita, pero queda a reserva de si la acepto o no la acepto y en qué medida o hasta qué grado tomo la parte de la resurrección para mí. Eso es todos los salvados han tomado parte de esa resurrección. Pero ¿quién más, quién menos? Pero el alma que llega a vivir en la divina voluntad es la que toma totalmente toda la resurrección de Él, con todo lo que eso conlleva. La vida glorificada, con todos los méritos de la vida de Jesús, con todo lo que Él hizo, pero ahora como del alma que vive en la divina voluntad. Así que con esta idea vamos a empezar a leer estas lecturas donde Jesús nos da a conocer parte de lo que es su resurrección. En el volumen 36, la lectura 3, de abril 20 de 1938, dice Jesús: Hija mía, en mi resurrección venía constituido el derecho a todas las criaturas de resurgir en mí a nueva vida. Era la confirmación, el sello de toda mi vida, de mis obras, de mis palabras, y confirmación de que si vine a la tierra fue para darme a todos y a cada uno como vida que les pertenecía. Mi resurrección era el triunfo de todos y la nueva conquista de todos que todos hacían de aquel que había muerto por todos, para darles vida y hacerlos resurgir en mi misma resurrección. Ese es el punto.
hacerlo resurgir en su misma resurrección, que esa es la finalidad de la resurrección de Jesús, ¿no? Sí, él no tenía por qué morir, nosotros sí. Así es, por eso es que acepta la muerte, para llevarnos a la muerte en Él. Y luego llevarnos a esto, porque la muerte no era el final, la muerte era la puerta para la resurrección. Si no entra por la muerte, no pasa a la resurrección. Y eso es algo que se nos ha olvidado. O sea, toda esa festividad, toda esa alegría, todo esto que se vive en el momento de la resurrección, no deberíamos de olvidar qué es lo que llevó a eso, ¿no? Toda la pasión, el sufrimiento cruento de Él, y que ese sufrimiento es el que nos está reservado a nosotros, que ese es otro de los puntos. El que Jesús lo haya pasado, ya él dice que él pasó nuestra prueba en su humanidad, ya está, pero ahora yo necesito asociarme a eso. Entonces ese es el punto principal, o lo pasamos aquí o lo pasamos allá en el purgatorio, pero que lo pasamos, no hay vuelta de hoja, ¿no? ¿Pero quieres saber en dónde consiste la verdadera resurrección de la criatura? No al final de los días, sino mientras aún vive en la tierra. Quien vive en mi voluntad resurge a la luz y puede decir: mi noche ha terminado. Resurge en el amor de su Creador, de modo que no existe más para ella el frío, las nieves, sino que siente la sonrisa de la primavera celestial. Resurge a la santidad, la cual pone en precipitosa fuga a las debilidades, a las miserias, a las pasiones. Resurge a todo lo que es cielo. Y si mira la tierra, el cielo, el sol, los mira para encontrar las obras de su Creador, para tener ocasión de narrarle su gloria y su larga historia de amor. Por eso quien vive en mi querer puede decir como dijo el ángel a las piadosas mujeres cuando fueron al sepulcro: ha resucitado, no está más aquí. Y dice: mi voluntad no está más conmigo, ha resucitado en el fiat. Y si las circunstancias de la vida, las ocasiones, las penas, circundan a la criatura como buscando su voluntad, ella puede responder: mi voluntad ha resucitado, no la tengo más en mi poder. En sustitución tengo a la divina voluntad, con su luz quiero investir todo lo que me circunda. Esto es también muy necesario entenderlo. La verdadera resurrección es en vida. O sea, ¿la podemos tener en la muerte? No, definitivamente no. O se resucita en vida o no resucitamos. Porque para salvarse, el hombre para lograr salvarse, ya no hablemos de vivir en la divina voluntad, para lograr salvarse debe decir sí a Jesús. Y ese sí debe ser en vida. En la muerte, ese sí ya no se puede decir. Entonces, la verdadera resurrección es aquí, en vida. No esperemos el último instante de nuestra vida para decir sí o no. No sabemos en qué circunstancias lleguemos. Sabemos lo que Jesús va a hacer para tratar de rescatarnos, pero no sabemos lo que nosotros vamos a decidir. Que ese es el punto clave de todo. Jesús vivió todo por nosotros, hizo todo por nosotros, pero la decisión final es nuestra, no de Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que resucitar. Y si podemos resucitar en vida, pero dentro de la divina voluntad, entonces no solamente estaremos asegurando el estar ya del lado de la salvación, sino estaremos asegurando un grado de gloria más, quién sabe hasta dónde, eso ya depende de cada quien, para poder brindarle a Jesús una ofrenda de amor mucho más grande que la que puede llevar un alma que simplemente dice sí al final de su vida. ¿Sí? Dice, esta resurrección es lo que San Juan nos dijo en su primera carta. Es la primera carta de Juan, en
3:2. Y dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Este es el punto, eso es lo que estamos hablando, ¿no? San Juan ya nos lo había dicho, y esto lo hemos comentado en varias ocasiones. O sea, la parte de lo que debemos ser, no lo conocemos. ¿Por qué? Porque no hemos muerto todavía. Y Jesús no había muerto y no había resucitado. En el momento de resucitar, se empieza a manifestar lo que realmente es Él. Y ahí ya empezamos a notar una gran diferencia entre Jesús y nosotros, que es la resurrección. Nosotros seguimos muertos, a pesar de haber muerto con Cristo. Y a pesar de haber resucitado con Cristo, seguimos muertos porque seguimos en el pecado. Seguimos en la oscuridad de nuestro mundo, seguimos en la oscuridad de nuestra voluntad y seguimos teniendo toda la inclinación para seguir pecando. Y eso es estar muerto. Entonces, la primera cosa que debo entender que me falta para ser igual que Jesús es resurgir, resucitar. Y no es mucho trabajo, es simplemente aceptar la muerte que Jesús sufrió por mí, aceptarla, unirme a esa muerte, o sea, la muerte al pecado, la muerte a mi voluntad humana, y resurgir a la gracia, resurgir a las obras de Jesús en nosotros. Y entonces estaremos resurgiendo ya desde esta vida, pero a vida glorificada, porque esa vida glorificada es la vida del cielo. Y el alma que llega a vivir en la divina voluntad empieza a vivir vida de cielo, ¿sí? Así que hay que entenderlo. Es necesario empeñarnos en resurgir, en resucitar desde aquí, desde en vida, no en esperar el último instante de nuestra vida. Con nuestra voluntad. Así es. En el libro de Cielo, en el volumen 12, la lectura 98, de abril 15 de 1919, dice Jesús, muchos me vieron, pero no me conocieron, porque mi querer no residía en ellos como centro de vida. Por tanto, a pesar de que me vieron, permanecieron infelices, y solo aquellos que tuvieron el bien de recibir en sus corazones el germen de mi querer, se dispusieron a recibir el bien de verme resucitado. Ahora, el portento de mi redención fue la resurrección. Aquí hay algo que también es importante. No sé, a ustedes, a mí siempre me ha llamado la atención cómo es que Jesús resucitado se presenta ante María Magdalena, esa mujer que se entregó totalmente a Él, y María Magdalena no lo reconoce. Se presenta ante los discípulos de Maús, va con ellos, camina con ellos, platica con ellos, cena con ellos y no lo reconocen. Sí. Entonces, como que dice uno, bueno, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el punto del no poder reconocer a su maestro, ¿no? A lo mejor estaba oscuro, ¿no? Bueno, con los de Maús quizá, y eso sí es que los encontró de noche, pero realmente, según el relato, da a entender que caminaron un buen tramo y luego se sentaron a cenar, ¿no? Pero María Magdalena fue de mañana y sin embargo no lo reconoció. ¿Qué nos dice esto? Según lo que está escrito aquí, según lo que Jesús le dice a Luisa, se necesita un germen especial para poderlo ver después de resucitado, para poderlo reconocer después de resucitado. Es esta lectura y otra, hay 2 o 3 que hablan de lo mismo, pero probablemente la parte esta importante del reconocerlo es haber recibido esa semillita de voluntad divina en nuestro interior
para tener esa luz, para decir, este es mi maestro. Y no necesitar de una palabra, ¿sí? Cuando, por ejemplo, con María Magdalena, que le dice María, ¿sí? No necesitar la fracción del pan como con los discípulos de Maús. Algo en el interior que de repente Jesús les da y en ese momento como que les salta la chispa, se les prende la luz y dicen, es el maestro, ¿no? Curioso. Mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Uh-huh. Los santos de los siglos pasados son símbolos de mi humanidad, que si bien resignados no han tenido actitud continua en mi querer, por tanto no han recibido la marca del sol de mi resurrección, sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos, casi como estrellas que formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad, pero los santos del vivir en mi querer, que simbolizarán mi humanidad resucitada, serán pocos. Esto es algo que también, nos lo ha dicho muchas veces, que las almas que llegarán a vivir en su querer serán pocos, y no porque Dios escoja pocos, sino porque pocos se disponen a recibir este germen por lo mucho que tienen que entregar, ¿sí? Que es la propia voluntad. Pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, solamente los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que solo aquellos que contenían el germen de mi querer, porque si no lo hubieran tenido, les habría faltado la vista necesaria para poder ver a mi humanidad gloriosa y resucitada. Otra vez esta idea. O sea, ¿y qué nos deja esto? Que ese algo, o sea, ese germen de su querer, se los entrega a través de símbolos o a través de movimientos o a través de palabras, ¿sí? Pero eso sí, a algunos cuantos. O sea, los demás no lo logran ver porque no tienen esto, porque no están dispuestos. No porque Jesús se los niegue, sino porque hay muy pocos que están dispuestos a esto. Y tristísimo realidad. Estos escritos, esta revelación que Jesús nos da, es esa revelación donde Jesús se manifiesta realmente ya resucitado y trayéndonos este don maravilloso de su voluntad. Sin embargo, qué pocos aceptan este don. Sí. Que pocos, por no tener ese don, no reconocen que esto es un Jesús que quiere dar su vida como vida de la criatura, un Jesús que quiere dar su voluntad como vida de la criatura y que formen una vida divina en cada uno de nosotros, tal y como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que aún a pesar de ser doctrina de nuestra Iglesia, no lo creemos, no lo aceptamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos falta ese germen. Y ese germen nos falta, ¿por qué? Por la falta de disposición. Sí, porque es increíble como cuando nosotros vemos estos escritos de la divina voluntad, hasta el corazón brinca de la emoción de lo que estamos viendo y creemos que la demás gente va a sentir lo mismo cuando lo vea. Nada. Así es. Sí, como que uno no entiende. Sí, yo creo que es muy bonito festejar la resurrección de Jesús. A todo el mundo nos gusta, ¿no? Uh-huh. Ir a esta misa que se hace, esta celebración que se hace, la alegría, el jolgorio, las luces, en fin, todo lo que se hace en este función. Pero, y yo pregunto, bueno, y saliendo de ahí, ¿llevaré realmente esa luz conmigo? ¿Esa luz de la resurrección de Cristo se irá conmigo para toda mi vida? Yo más bien pienso que se pierde. A esperar el próximo año. Bueno, esperar el próximo año, exactamente. Hay un libro, una revelación privada, no tiene importancia, pero de un alma ya glorificada, pero que ella dice que pasó realmente desde las más bajitas en cuanto a su gloria
Y dice que los gozos, bueno, lo que ellos gozan es enorme, pero gozan hasta donde conocieron. Lo que Jesús nos dice, cada quien toma de mi voluntad hasta donde conoce. Dice, pero de vez en cuando uno de los grandes santos que tiene gran gloria, les platica, les comparte la felicidad que ellos gozan cerca de Dios. Y entonces esta alma dice que es maravilloso lo que están oyendo, lo que están percibiendo y que lo logran percibir como felicidad propia. Pero que después aquella alma santa se va y se lleva todo su recuerdo. Entonces lo único que les queda a las almas de acá es el recuerdo de que gozaron mucho, pero nada más. Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Esa alegría, esa emoción, esa efusividad que sale en este momento de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y viva, bravo, aleluya, aplausos, felicidad, abrazos, felices Pascuas y todo. Pero de repente, ¡pum!, y se acabó. Y ahora seguimos una vida exactamente igual que siempre. Y todo aquello, ¿dónde quedó? Allá, como un recuerdo, como algo bonito. Oye, qué bonita estuvo la misa de resurrección, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no, pero no queda como una vivencia personal, no queda como vida. No se queda impreso en el alma. Así es. Sigamos. Porque me imagino que así como dijo, mientras estamos en vida, podemos ir haciendo vida a las verdades y se van quedando impresas. Y en el cielo ya nos va a pasar eso, de que ya no hay esa capacidad de hacer vida ya nada. Hasta donde llegamos. Si mi resurrección simboliza a los santos del vivir en mi querer, es con razón, porque cada acto, palabra, paso, etc., hecho en mi querer, es una resurrección divina que el alma recibe, es la marca de gloria que recibe, es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer. Pero pocos son los que se disponen a esto, porque las almas en la misma santidad quieren alguna cosa de bien propio. En cambio, en la santidad del vivir en mi querer, nada tiene de propio, sino todo de Dios. Y para disponerse las almas a despojarse de los bienes propios, se necesita demasiado. Por eso no serán muchos. ¿Qué nos está diciendo? Necesitamos despojarnos de nuestra voluntad. Y eso es lo que nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Ahora en el libro 15, en la lectura 13, de abril 2, 1923, dice Luisa: encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hacía ver todo amable, majestuoso y como envuelto dentro de una red de luz. Luz mandaba de sus ojos, luz salía de su boca, de cada palabra suya, de cada latido, de cada movimiento y paso. En suma, su humanidad era un abismo de luz. Y Jesús mirándome me unía con esta luz diciéndome: hija mía, cuánta luz, cuánta gloria tuvo mi humanidad en mi resurrección, porque en el curso de mi vida en esta tierra no hice otra cosa que encerrar en cada acto mío, en cada respiro, mirada, en todo, a la voluntad suprema. Y conforme la encerraba, así el divino querer me preparaba la gloria, la luz en mi resurrección, y conteniendo en mí el mar inmenso de la luz de mi voluntad, no es maravilla que si miro, si hablo, si me muevo, salga tanta luz de mí para poder dar luz a todos. Ahora quiero encadenarte y envolverte en esta luz, para poner en ti tantos gérmenes de resurrección, por cuantos actos vas haciendo en mi voluntad. Y ella es la única que hace resurgir el alma y el cuerpo a la gloria. Y ella es germen de resurrección a la gracia, germen de resurrección a la más alta y perfecta santidad, germen de resurrección a la gloria. Así que conforme el alma hace sus actos en mi querer, así va encadenando nueva luz divina, porque mi querer por naturaleza es luz,
y quien en él vive tiene virtud de transformar los pensamientos, las palabras, las obras y todo lo que hace en luz. O sea, cada acto que se haga es un resurgir, ¿no? Y dependiendo de lo que estemos haciendo, estamos pensando, es un renacimiento, es una resurrección en el pensamiento divino, en la palabra divina, en el movimiento divino. O sea que la divina voluntad es como el fundamento, la fuente de la resurrección. A ver. En el volumen 19, la lectura 10 de abril 4 de 1926 dice Jesús: Hija mía, mi resurrección completó, selló, me restituyó todos los honores y llamó a vida a todas mis obras que hice en el curso de mi vida sobre la tierra, y formó el germen de la resurrección de las almas y hasta la de los cuerpos en el juicio universal. Esto es lo que San Pablo nos dice, ¿no? Que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, estaríamos prácticamente muertos, o muertos en vida y sin ninguna esperanza de poder llegar a esto, ¿no? Así que sin mi resurrección, mi redención habría sido incompleta y mis más bellas obras habrían sido sepultadas. Así el alma, si no resurge del todo en mi voluntad, todas sus obras quedan incompletas. Y si el frío de las cosas divinas serpentea, las pasiones la oprimen, los vicios la tiranizan. Todo eso formará la tumba donde sepultarla, porque faltando la vida de mi voluntad, faltará quien haga resurgir el fuego divino, faltará quien de un solo golpe elimine todas las pasiones y haga resurgir todas las virtudes. Lo mismo. Y ahora en la lectura del libro 21, lectura 17, dice: la resurrección de nuestro Señor ha dado a las criaturas el derecho de resucitar. Estaba siguiendo los actos del santo querer divino cuando Jesús resucitó del sepulcro, glorioso y triunfante, y mi amable Jesús, saliendo de dentro de mi interior, me ha dicho: Hija mía, con el resucitar, mi humanidad dio el derecho a todas las criaturas de hacer resucitar no solo sus almas a la gloria y a la bienaventuranza eterna, sino también a sus cuerpos. El pecado había quitado estos derechos de resucitar a las criaturas. Mi humanidad con resucitar los restituyó. Ella encerraba el germen de la resurrección de todos, y en virtud de este germen encerrado en mí, todos tuvieron el bien de poder resucitar de la muerte. Quien hace el primer acto debe tener la virtud de encerrar en sí todos los demás actos que deben hacer las otras criaturas, de modo que en virtud del primer acto, los demás puedan imitarlo y hacer el mismo acto. ¿Cuánto bien no llevó la resurrección de mi humanidad, dando el derecho a todos de resucitar? Para el hombre, porque se había sustraído de mi voluntad, la gloria, felicidad, honores, todo le había quedado malogrado. Había roto el eslabón de unión, que uniéndolo con Dios le daba los derechos a todos los bienes de su Creador. Y mi humanidad con resucitar enlazó el eslabón de unión, restituyéndole los derechos perdidos, dándole virtud de resucitar. Toda la gloria, todo el honor es de mi humanidad. Si yo no hubiera resucitado, ninguno podría resucitar. Esa resurrección, vuelvo a repetir, es la resurrección de todos y es el punto de partida, es la fuente de la resurrección, igual que la fuente de la salvación, o sea, e incluso la fuente de la humanidad de Jesús es la fuente de lo que nosotros somos. O sea, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él, de Dios en su Hijo Jesucristo. En el volumen 24, la lectura 6, de abril 12 de 1928, dice Jesús: el Calvario es el nuevo Edén, donde le venía restituido al género humano lo que perdió al sustraerse de mi voluntad. Eso es importantísimo, ¿no?
O sea, como que no hay una relación aparentemente entre el Calvario y el Edén, o sea, en donde fue creado Adán. Sin embargo, esta lectura nos va a poner en esa relación tan íntima que hay entre uno y otro. Uh-huh. En el primer Edén, el hombre recibe la condena de muerte para el alma y el cuerpo. En el segundo queda libre de la condena y viene reconfirmada la resurrección de los cuerpos con la resurrección de mi humanidad. Uh-huh. Mi muerte es fuente de donde brota la vida a provecho de todos. O sea, era necesario que muriera y resucitara para poder reincorporarnos, ¿verdad? Uh-huh. Así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección. Sí, o sea, habla de todos los actos que nosotros tenemos que nosotros hacemos y que Jesús hizo. Y como en cada acto que él hacía, o sea, era una resurrección a lo que habíamos perdido en el paraíso terrenal. Y ya luego al final pone como que era necesaria la resurrección porque esto era el punto final de todo. Y vuelve a mencionar que la muerte es la puerta para la resurrección. Que después el hombre ingrato no se sirva de todo lo que he hecho, el mal es todo suyo. Ese es el punto final de todo esto. Sí. O sea, no lo quieres aceptar, ¿de acuerdo? No hay problema, o sea, pero el mal es para ti, no para Dios. Dios no se queda dañado por lo que tú haces o lo que tú decides, ¿no? Porque de alguna manera Dios ya se pagó a sí mismo a través de la humanidad de Jesús. Él pagó por todo lo que nosotros deberíamos de haber pagado. Y ahora nos lo ofrece y nos dice, aquí está, esto es tuyo, vívelo, gózalo. No lo quiero, de acuerdo, pero Dios ya lo tiene. Y él dice, todo está hecho ya. Así es, todo está consumado. No hay nada más que hacer, más que esperar a que el hombre decida si se une o no. Y si no es este hombre, el siguiente y el siguiente y el siguiente. Así es. Y en la lectura 28, libro 28, lectura 29, octubre 18, 1930. Dice, resurrección de los actos hechos en el divino querer, efectos del te amo. Mi pobre mente continuaba su curso dentro de la divina voluntad, según las circunstancias en las cuales me encuentro, pero es siempre ella mi punto de apoyo, mi principio, el medio, el fin de mis actos. Su vida corre en mí como el dulce murmullo del mar que jamás se detiene, y yo por correspondencia de homenaje y de amor, le doy el murmullo de mis actos que el mismo fiat divino me hace hacer. Y mi siempre amable Jesús continúa diciéndome, hija mía, cada acto hecho en mi divina voluntad forma una resurrección divina en el alma. La vida está formada no de un solo acto, sino de muchos actos unidos juntos. Así que por cuantos más actos se hacen, tantas veces resurge en mi querer el modo de poder formar una vida completa, toda de divina voluntad. Ese es como el punto final. O sea, nosotros vamos formando una vida de resurrección en nosotros y la vamos formando a través de pequeñas resurrecciones en cada acto que hacemos. Así que entre más actos hagamos en la divina voluntad, más, ¿cómo diríamos? Grande, más grande, más completa quizá, la vida divina que se está formando en nosotros, que es la que vamos a poder ofrecerle a Dios cuando lleguemos al cielo, ¿sí? O sea, no es tanto para nosotros, sino es para Él, porque Él es el que merece la gloria, el que merece el homenaje, el que merece la correspondencia, el amor de todos nosotros por haber hecho todo lo que nosotros deberíamos de haber hecho y que nos resultaba imposible hacerlo. Para nosotros hubiera sido total y absolutamente imposible redimirnos y mucho menos rehabilitarnos al punto de origen. Sin embargo, Jesús, por amor, nos toma, nos lleva, nos planta en este punto y ahora somos nosotros los que tenemos como esta, ¿cómo diríamos?
obligación de restituirle a Él, pero restituirle al mismo modo. O sea, tomar esos actos de resurrección de Él, incorporarlos en nuestra vida para hacer crecer la vida resucitada de Él en nosotros y ahora podérsela entregar. Pues amigos, con esto terminamos nuestros programas de resurrección. Espero que hayan sido pues de su agrado y sobre todo, vuelvo a repetir, que nos lleven a desear tener esto como naturaleza propia y que nos lleven a introducirnos en este ambiente de la divina voluntad para empezar a tener todo lo que Jesús nos deja desde aquí, desde este momento, y llegarlo a vivir como vida y hacer una vida tan larga como Dios lo permita de vida divina, ¿no? Entonces ahora sí viviríamos el cielo aquí en la tierra. Así es, ese es el momento en que viviríamos de cielo, ¿no? Bueno, Alejandra, pues gracias, doctor. Alejandro, Gracias, doctor. Gracias, Ale. y nos vemos en la próxima emisión de este programa. Hasta luego, amigos.